Colegio de Villarrica, el Colegio de Abogados de Villarrica, vamos a volver a este tema de Sur. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Buen día, un cordial saludo para vos y todos tus compañeros de prensa y bueno, a toda la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. No, por favor, un gusto. Ayer leíamos el comunicado del Colegio de Villarrica y le decía más temprano a Mauricio y ahora a Guillermo, hasta parece una obviedad lo que publicamos y la gente que no esté dentro de este sistema judicial diría, ¿qué tapaza quitaste hoy, verdad? Porque dice el Colegio de Villarrica exige o pide a la Corte a que elija a los mejores, pero así nomás lo tiene que ser y no es tanto Por, así, lastimosamente, y por eso se pide, ¿verdad, doctor? por supuesto, mira, Marcos, yo creo que no solamente un gremio de abogados o no solamente los auxiliares u operadores del sistema de justicia tienen ese derecho, sino que yo creo que tienen ese derecho todos los ciudadanos. El sistema de justicia finalmente está brindado o está dado a cualquier persona que en algún momento se sienta vulnerable en algún derecho suyo y tenga la necesidad de acudir a él a reclamar algún resarcimiento. Entonces creo desde allí, desde esa lectura o desde esa posición, que esa es una obligación que tenemos todos los ciudadanos. Ahora coincido con vos en que algunos se involucran, otros no se involucran. A algunos les interesa, a otros no les interesa. Hay medios de prensa como el tuyo que realmente tienen una conciencia sólida sobre la importancia que eso significa y otros no. De todos modos, o más allá de esa realidad, nosotros como gremio de abogados, como colegio de abogados de Villarrica, acá existentes, que hemos nacido en esta circunscripción, por y para los abogados litigantes de la segunda circunscripción judicial, creo que tenemos la obligación más que nadie, o más que nada, de formular un manifiesto y exhortarles, porque creo que eso es lo que hicimos en estas líneas, exhortarles a nuestros ministros superintendentes, al doctor Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, a que escojan o seleccionen a los mejores de todos los candidatos que hoy pugnan los cargos que serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia para ocupar espacios en la magistratura acá en nuestra circunscripción. Fíjate, Marcos, que son varios los cargos. Sí, sí, Nosotros sí, venimos sí. como gremio y la circunscripción judicial de Oberá viene también reclamando hace tiempo al Consejo de la Magistratura, que por fin se pronunció sobre una promesa brindada por nuestro representante, el doctor Bogarín, que ha cumplido a rajatabla con lo que dijo en aquel día de gobierno que tuvimos aquí. Nos decía él, en un mes más van a tener las ternas conformadas para los juzgados civiles de primera instancia, que es nuestra mayor preocupación, y para muchos otros cargos que Villarrica está necesitando. Bueno, y han cumplido. Esas ternas hoy están conformadas y están en manos de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de los juzgados civiles de primera instancia, hablamos de Cámara de Apelación en lo civil, hablamos de juzgados penales de garantía, el de Coronel Martínez específicamente uno de ellos, hablamos de juzgados penales de sentencia, de Cámara de Apelación en la niñez y adolescencia y otros cargos que en los edictos que serán estudiados sucesivamente serán conformadas las ternas también. Entonces creo que la Corte tiene la obligación en este caso de seleccionar un poco a los mejores de entre los ternados para que no nos llevemos más sinsabores, Marcos, dentro de la magistratura. Nosotros no exigimos más, como yo te lo he dicho muchas veces, que los magistrados trabajen, que atiendan sus despachos, que se dediquen laboriosamente, seriamente, responsablemente a los cargos para los cuales se comprometen, para el cual prestan un juramento ante toda la ciudadanía, ¿verdad? Y bueno, y es lo que solicitamos, ¿verdad? Es lo que estamos justamente pidiendo, ¿verdad? Y deseamos que en este contexto los nombramientos se puedan dar. Sí, explicado así, efectivamente se entiende plenamente lo que incluso entre nosotros nos preguntamos acá en la mesa de trabajo de por el imperio de la ley. Eso es lo que se pide y eso es lo que básicamente se exige dentro del ámbito de los justiciables y de la gente que está involucrada en la justicia a que tomen la decisión los ministros de la Corte y tenga e impere la objetividad por sobre la subjetividad y algún tipo de padrinazgo, ya sea económico o político. Otro tema, Por doctor. supuesto. Claudia Jessica Mosqueira. ¿Sigue ella en el cargo? ¿Acude a su despacho? ¿Cómo está ese tema, doctor? El caso de la magistrada Mosquera es un caso ya a esta altura del campeonato notable, Marco. ¿Notable en qué sentido? Ella es una magistrada que sigue su mismo tren,
ella en ningún momento tuvo la mínima intención, porque así nos permite ver desde su comportamiento, de ajustar eso que nosotros reclamamos, ¿verdad? Sus permanentes llegadas tardías. Ella es una persona que no se presenta hasta la fecha a su despacho sino antes de las 9:30 de la mañana. Por supuesto que el tiempo no le da para expedirse ante todas las requisitorias de su juzgado por el corto plazo de atención en términos de horario que ella despliega a diario en su juzgado. La investigación, no obstante, abierta en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es la número 98/2022, avanza. Hace un par de semanas justamente nosotros nos reuníamos con la asesora jurídica del jurado, la doctora Mambay Ferreira, y su presidente, el doctor Bogarín, para interiorizarnos un poco de cómo avanza esto, y esto avanza. El colegio ha presentado también elementos probatorios, ha puesto, mejor dicho, a disposición del jurado elementos probatorios en el contexto de esa investigación, así que en algún momento el jurado tendrá que resolver el inicio formal de un juicio contra Claudia Mosqueira, para ver finalmente a qué determinación o a qué decisión llegan, pero ella sigue presentándose todos los días a la hora que se le antoja en su despacho. ¿Verdad? Nosotros entendimos que a lo mejor, o por lo menos la lógica te dice que ante estas situaciones se esperaba que por lo menos llegue un poco más temprano, ¿verdad? Pero no. Entendemos que hay una suerte de desentendimiento, de una cuestión así de que no me interesa la denuncia, no me interesa la investigación abierta en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Eso nos resulta preocupante, porque si así de débil es la conciencia de la titular de un despacho, entonces ¿qué otra cosa más podemos exigirle a la misma, verdad? Estamos preocupados por ese lado, como te digo, pero confiamos en que el jurado de enjuiciamiento de magistrados resolverá conforme a ley, conforme a norma, lo que deba resolver en esta investigación, Marcos. Qué notable bueno, uno puede, no sé, tiene, incluso somos humanos y tiene derecho a equivocarse, a no sé, hacer algo malo, pero reconducir eso que estaba haciendo mal. Pero ya se visibilizó, ya se denunció, ya tiene un problema en el jurado, igual sigue en el mismo tranco. Es increíble, che. O sea, por lo Así visto mismo. tiene un padrino demasiado poderoso, o ella se cree con ese poder, ¿verdad? Yo prefiero pensar, Marco, que ella no está tomando conciencia del reclamo que nosotros hicimos o de la investigación que está abierta, porque decir que tiene un padrino o pensar que tiene un padrino y que es así como las cosas en el sistema se van a seguir resolviendo, creo que tira al piso cualquier posición tomada o lucha librada en el contexto de buscar que el sistema de justicia mejore, ¿no te parece? Sí. Si a padrinazo limpio las cosas se van a seguir resolviendo, entonces creo que no tiene razón o no tiene sentido nada de lo que estamos haciendo. No tiene sentido que existan gremios de abogados, no tiene sentido que existan profesionales que reclamen un sistema mejor, no tiene sentido las normativas, no tienen sentido los procesos, ¿verdad? Entonces yo prefiero pensar, ¿verdad? Mirando un poquitito más allá, de que sencillamente ella no está siendo consciente de que nuestro reclamo fue desde un principio y sigue siendo serio. Prefiero pensar que ella no es consciente de que está siendo investigada de manera preliminar por un jurado de enjuiciamiento magistrado que en algún momento va a tener que dictar una resolución en relación a su comportamiento, ¿verdad? Y no hablamos acá de que la jueza se equivoque. Yo creo que el margen de error humano está presente en todos los trabajos, Marcos. Vos cometerás tus errores, yo cometo los míos, las personas que nos están escuchando, tus compañeros de mesa, eso es normal. No se trata de que la jueza se equivoque o no, acá se trata de un hábito que ella adoptó de manejar un horario de atención al público que no es el establecido por la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros ya hemos solicitado, a consecuencia de que esto no se ajusta, que la Corte Suprema coloque un reloj marcador para los magistrados acá en Guairá. Y no solamente hemos solicitado, hemos reiterado esa solicitud. ¿Verdad? Que si bien no nos parece justo porque no tenemos ese inconveniente con los otros titulares de despacho, no vemos otra alternativa, porque interín la cuestión se investiga, interín 2 días pasan, interín las causas se investigan en su despacho, ella sigue comportándose de la manera en que en un momento fue reclamada. Y no vamos a dejar de mencionar que en apenas 3 meses se ausentó 43 días en lo que va del año. No, esa parte es ingüeroviable, como diría aquel paraguayo tan lúcido. Ingüeroviable.
Porque no puede ser, porque 43 días faltan en 66 días. No pasa nada. Y no Sí, pasa nada. Es lamentable. Vos ¿Qué fijate dice que ella? 30 días nomás, como yo en un principio te decía, 30 días nomás tienen los magistrados por año para utilizarlo por razones de salud. En el caso de Claudia Jessica Mosqueira, ella no solamente utilizó los 30, sino que además logró que el Consejo de Superintendencia de la Corte le otorgue 10 más con el título de permiso especial por razones de salud y todo con goce de salario. ¿Verdad? Más 3 que por particulares ella solicitó en el contexto de esos 3 meses suman 43 días que ella se ausentó de 60 días hábiles que tenemos en 3 meses de trabajo. No. Ella dice, ¿qué tal, doctor Guillermo Ferreiro te saluda? ¿Cómo está, Guillermo? Gusto saludarte. Y No bien, te conozco igualmente. personalmente, pero le conozco a tu padre y allí te respeto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué ella dice algo? ¿Ella da alguna explicación, dio alguna entrevista, alguna... No, sea, Guillermo, no. Con nosotros por lo menos no conversó como gremio. ¿Y con Con la nosotros prensa? no conversó. No, tampoco. Tengo entendido que muchos integrantes de prensa, incluso ustedes, han intentado dialogar con ella, no le contesta al teléfono a nadie. Te cuento en ese contexto que nosotros tenemos como gremio muy buen diálogo, un hilo conductor de diálogo muy interesante con todos los magistrados de todos los fueros, Como con debe ser. distintas circunstancias. Claro, acá en Villarrica. Con ella no podemos hablar. Ella no ha intentado siquiera conversar con nosotros en ningún momento por esta situación. Está totalmente cerrada en esa posición. Ujú. Qué notable. ¿Cómo está la mora judicial en Guairá? ¿Cuánto demora un juicio civil ordinario, por ejemplo? La prueba judicial en este momento está bastante elevada, pero fíjate en lo siguiente, Guillermo. El problema que teníamos, y el principal, es justamente el que yo le mencionaba hace un rato a Marcos, la ausencia de dos magistrados. 2 juzgados civiles de primera instancia, prácticamente juntos, se han quedado sin sus titulares. En el caso 1, la magistrada Lucila Fernández de Chauri se acogió a la jubilación, y en el caso del juzgado número 3, el titular, que es el doctor Gustavo Elizaú, ascendió a Cámara Civil. Entonces son 2 juzgados que están desde entonces, Están interinados. meses atrás, están siendo interinados. Entonces, son juzgados que ya venían con bastante mora de hace tiempo, entonces yo creo que eso acentuó un poco más. No obstante, nosotros, para conocer la realidad exacta, hemos solicitado a la Dirección de Auditoría de Gestión que intervenga un poco y nos diga realmente cuál es la situación de esos juzgados. Dialogamos con las juezas también, que han tenido desde un principio la mejor apertura con nosotros, y están procurando poner al día el juzgado. Los resultados de la auditoría todavía no tenemos. Entiendo que ya están, según conversé con el doctor Ains la semana pasada, y entiendo que para esta semana o la próxima estarían poniendo a disposición del colegio ya el resultado de esas auditorías, para ver un poco en realidad en términos de números cómo está el tema. Pero sí tenemos mora. Concretamente tenemos mora. Necesitaba nomás darte esta explicación para que entiendas que no pasa entiendo. por la ausencia de laboriosidad de las magistradas ni de los funcionarios. Pero sino por una independientemente... realidad. Disculpame, doctor, que te interrumpa. Sí. Independientemente de esta situación puntual que es entendible, un juicio ordinario, por ejemplo, ¿cuánto está durando? Más o menos, según tu experiencia, más allá de un estudio exhaustivo, ¿verdad? Bueno, yo litigo más en el fuero penal. Ajá. Si yo voy a juzgar desde mi experiencia, ¿verdad? Yo en el fuero civil son muy pocos los juicios Entiendo. ordinarios, más bien ejecutivos los que yo tengo, ¿verdad? Pero no demoran más de los plazos que la ley establece, tal vez un poquito más, ¿verdad? Pues está Desde muy mi bien. experiencia, Guillermo. Pero eso Desde está mi muy bien. experiencia. Eso Sí, está bastante bien. sí. Y decimos una cosa, doctor. Dentro No, de la experiencia que tenemos acá. Y ya que está en lo penal, ¿qué tal ve a la fiscalía? ¿Qué tal la relación con los abogados defensores? ¿Hay muchas denuncias de cajoneo de expedientes o de requerimientos arbitrarios como hay acá? ¿O hay una mejor imagen de la fiscalía en Guairá? No, el problema que nosotros tenemos acá en la fiscalía es la falta de recursos, Guillermo. La fiscalía yo creo que viene en decadencia hace muchísimo tiempo. Cuentan con muy pocos elementos de trabajo y con muy pocos recursos los fiscales acá. Guairá es una circunscripción con un elevadísimo número de causas que se vienen investigando y que a diario ingresan a las distintas unidades penales. Pero problemas de falta de investigación o de ausencia de laboriosidad o de diligencia, que es lo que el Ministerio Público como órgano investigador tiene que tener, Claro. ¿verdad? Nosotros no tenemos acá, ¿verdad? Claro, pues. Sí, tenemos un par de unidades fiscales que a lo mejor no están tan ayornadas en este contexto, pero en general todas trabajan y todas llevan adelante en la medida de las posibilidades
sus investigaciones, y ese es un área donde yo puedo Me quiero ir a litigar a propiedad. Guairache. No, esa es un área, muchos quieren venir a litigar a Guairá. Nosotros Aceptan extranjeros, aceptan extranjeros, El doctor. campo no da para todo, Guillermo. Aceptan Ya extranjeros. no da mucho. Aceptan extranjeros de Asunción. Sí, no, vienen muchos colegas a litigar por acá. Pero no hace falta visado para entrar. Nosotros los guaireños no aceptamos gente tan de Asunción menos. Arribistas. No, de te Asunción. decía que el área de la fiscalía es un área en la que yo puedo opinar con propiedad por la experiencia de haber sido Claro. funcionario que tengo. Entonces comparo un poco aquellos años cuando yo estaba y lo que ha ocurrido en los últimos 6 o 7 años, ¿verdad? Y yo veo un decaimiento en la parte estructural del Ministerio Público, que eso sin duda repercute en el trabajo del fiscal, ¿verdad? Si ellos contaran con mayores recursos, mayores elementos de trabajo, yo creo que podrían hacer su trabajo de una mejor manera. Pero la voluntad está, el trabajo está, la acción está por parte del órgano investigador, con un par de deshonrosas excepciones, porque ninguna institución es perfecta, que pero siempre en hay. líneas generales con la Fiscalía de Villarrica se trabaja bien. Ah, qué buena noticia. Doctor, ¿qué zona del Guairá es esa que se posteó la vez pasada donde se veía el campo en todo su esplendor? Es la zona de Iturbe. La zona de Iturbe. Estuve en la estancia de una familia amiga y me fui un poco a pasar el día con ellos, y la verdad que es una linda zona. Toda esa zona, toda la zona de Boca, San Salvador, Iturbe, lindo. Sí, linda naturaleza tenemos por Hermosa acá. zona de la naturaleza. Te esperamos, Marco, cuando quieras. Sí. No tenés que venir a cumplir funciones periodísticas nomás. Puedes venir a relajar tu fin de semana, compartir un asado con los amigos. Cierto. Hay que ir a pasar por Villarrica. Y ahora, después de cortar contigo, vamos a hablar con uno de los ternados para Coronel Martínez. Porque ese fue el valle de mi abuela y mi abuelo. Y algo tengo que cuidar de mi ascendente, ¿verdad? En Coronel Martínez tienen que nombrar juez penal de garantía. Sí, justamente. sí, Coronel sí. Martínez es una de las ternas que la Corte tiene para decidirle. Hago extensiva la invitación a Guillermo también. El papá de Guillermo estuvo en mi casa muchísimas veces. Así que Guillermo va a ser muy Tu bienvenido. papá cuando estuvo, quiera no estar por acá. No, vos. pero yo voy a No, espera. Tiene presentación. Muchísimas gracias, doctor, por la comunicación. No, por favor, gracias a vos, Marco, gracias de verdad a todo tu medio y tu equipo por la atención que siempre le brindan a nuestras preocupaciones. Y sobre el tema que iniciamos, esperamos desde la exhortación que lanzamos que nuestros ministros superintendentes y la Corte en pleno realmente designan los mejores para los cargos para que nuestra circunscripción reverdezca cada día más. Ese es nuestro propósito y esa es nuestra intención, que cada día se pueda trabajar mejor por acá. Gracias, doctor. Un Que sea abrazo. así. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. José David Bogado, presidente del Colegio de Abogados de Villarrica. A Mauri no le invitaron. No me invitaron. Estuvo muy callado, Lo lamento. Y bueno. Tenemos que hablar también con tenemos que hablar con el presidente del Colegio de Abogados de Paraguarí.